Adiós, gorrón, no vuelvas. El cartel estaba estirado de lado a lado en mi cochera. Mi cochera. Por un segundo pensé que me había equivocado de calle. El mismo buzón. La misma grieta en el concreto. El mismo árbol de jacaranda inclinado un poco hacia la izquierda. Pero la casa ya no se sentía mía. No con ese cartel colgando como una sentencia. De la parte de atrás llegaba música y risas. Alguien había puesto mesas plegables, platos de cartón refrescos, una hielera medio abierta. Parecía una reunión de fin de semana casual, ruidosa, cómoda, como algo que hacen las personas que sí pertenecen. Marisol estaba junto a la parrilla sonriendo mientras le pasaba un plato a alguien. Se veía relajada, hasta orgullosa, como si hubiera organizado todo y le hubiera salido exactamente como lo planeó. Raúl estaba a su lado. Me vio. No se movió. Un vaso de plástico rebotó contra la puerta de mi coche. Escuché el golpe hueco antes de que cayera al suelo. Alguien se rió, sin siquiera disimular. Ahí está ella, dijo una voz detrás de la música. Llegó justo a tiempo. Me quedé donde estaba con las llaves clavadas en la palma, tratando de entender por qué nada de esto me sorprendía de verdad. Esa fue la parte más rara. No el cartel, no la gente, solo esa calma silenciosa que se instaló dentro de mí. Esto se venía cocinando desde hacía rato, solo que ellos decidieron hacerlo visible. Caminé entre ellos sin decir una palabra. Nadie me detuvo. Adentro la casa estaba exactamente como la había dejado esa mañana, salvo por una cosa, mi ausencia ya se sentía esperada. La última caja seguía en el pasillo. Una caja de cartón común. Nada dramático. Solo papeles, algunas cosas personales, objetos que de alguna manera todavía eran míos. La levanté y la llevé de vuelta afuera. El aire se sentía más ruidoso ahora. Puse la caja en la cajuela, saqué el teléfono sin apuro. No me escondí. Lo levanté lo justo para enmarcar el cartel «¡Las mesas, la gente!» y a Raúl parado debajo. Él se dio cuenta. Nuestras miradas se cruzaron un segundo. Sonrió pequeño y seguro, como si yo por fin hubiera entendido algo que él llevaba esperando que aceptara. Bajé el teléfono, cerré la cajuela y me subí al coche. Se suponía que se quedarían 3 meses. Ese fue el plan que Raúl me dio la tarde en que llegaron él y Marisol, parados en la puerta con 2 maletas y un tono que sonaba lo suficientemente temporal como para creerle. Dijo que la renta de su departamento había subido, que su trabajo estaba cambiando y que solo necesitaban un tiempo para estabilizarse. No lo dudé. Les dije que pasaran. Al principio se sintió como la decisión correcta. Eran cuidadosos, atentos, como la gente que todavía se siente de visita. Marisol cocinó unas cuantas cenas esa primera semana, siempre preguntando dónde se guardaban las cosas, siempre agradeciendo como si la casa todavía fuera claramente mía. Raúl ayudaba con pequeñas reparaciones, apretando lo que llevaba años flojo, haciendo que presencia y contribución parecieran lo mismo. Parecía gratitud, sonaba a aprecio. Y por un tiempo fue suficiente. Luego empezaron los cambios. Una silla que pasó de una habitación a otra. Sin comentarlo, simplemente se movió. Un gabinete reorganizado. Las cosas agrupadas de otra forma, como si alguien hubiera redibujado un mapa que yo no había autorizado. Mi rutina de la mañana cambió. Sin avisar, las cosas del café se movieron. La tetera apareció en otro lugar, con explicaciones ligeras, como si fueran mejoras. Así tiene más sentido, dijo Marisol una vez, ya dándose la vuelta, antes de que yo pudiera responder. Raúl no la corrigió. Ese fue el primer detalle que noté y elegí ignorar. Después cambió el lenguaje. Las habitaciones se volvieron nuestras. Los horarios se volvieron nosotros. Las decisiones dejaron de presentarse y empezaron a implementarse. La primera vez que algo mío terminó empacado y puesto en el pasillo, Marisol sonrió
y dijo que solo estaba organizando. La segunda vez ni siquiera dijo nada. Me dije a mí misma que así se veía un ajuste, que compartir espacio significaba ser flexible, que ayudarlos significaba hacerme a un lado, hacerles lugar, dejar que las cosas se movieran hasta que ellos encontraran su equilibrio otra vez. Pero había algo debajo que no se sentía como transición. Se sentía planeado, callado, intencional. No era caos, era reemplazo. Y yo lo permití, porque creía que apoyar significaba reducirme lo suficiente para que todo fuera más fácil para ellos. No fue un solo momento lo que lo cambió todo. Fue una serie de pequeños permisos que di sin darme cuenta de lo que estaban sumando. Y para cuando empecé a ver claramente el patrón, algo en la casa ya se había transformado en una forma que ya no me incluía como antes. Y eso llevó directo a todo lo que ellos nunca tuvieron que cuestionar sobre cómo se sostenía todo. He trabajado con números toda mi vida. No solo sumas o balances, sino patrones, tiempos. Esos lugares silenciosos donde las cosas empiezan a deslizarse antes de que alguien lo note. Los números no discuten, no actúan, simplemente muestran lo que está pasando de verdad. La casa nunca fue solo un lugar donde vivía, era mía. Cada documento, cada pago, cada obligación estaba a mi nombre. Después de que mi esposo falleció, yo me hice cargo de todo sola, refinancié, reduje el saldo restante, organicé las cuentas para que nada dependiera de nadie más. Impuestos prediales, seguros servicios. Todo estaba estructurado para correr limpio sin huecos. Raúl nunca preguntó por nada de eso. No necesitaba hacerlo. Él veía estabilidad y asumía que existía por sí sola. Esa suposición se instaló temprano y nadie la cuestionó. Había otras cosas que él no veía. La primera vez que no se cubrió el pago de su coche, yo lo noté antes que él. Lo cubrí en silencio. Y luego, el siguiente, cuando las cosas todavía no se nivelaban. Sin conversación, sin necesidad de reconocimiento. Había un saldo vencido de luz atado a su cuenta de antes de mudarse. Lo liquidé antes de que interrumpiera algo. Otra vez, sin discusión. Cuando su situación temporal se extendió más allá de 3 meses, luego 6, y más, yo ajusté el flujo de la casa sin decir nada. La despensa cambió. Las cuentas absorbieron pequeños aumentos. Nada dramático, solo correcciones pequeñas que mantenían todo estable. No todo de golpe, solo lo suficiente. Así es como se vuelve invisible. Cuando el apoyo es callado constante y sin reclamo, empieza a parecer que no existe, como si el sistema siempre hubiera funcionado solo contigo o sin ti. Marisol dijo una vez, mientras reorganizaba un cajón en la cocina: al fin estamos parándonos en nuestros propios pies. Recuerdo que me quedé callada un segundo tratando de entender la frase. ¿En qué pero? No pregunté, porque yo no estaba llevando la cuenta. Al menos, no de una forma que alguien más pudiera ver. Aún así, los números estaban ahí. Patrones formándose, conexiones, uniéndose, pequeñas dependencias que se iban apilando en algo más grande de lo que ellos se daban cuenta. Y con el tiempo, un pensamiento se fue asentando firme y preciso. Ellos creían que todo funcionaba porque nunca tuvieron que ver qué era lo que realmente lo sostenía. Sucedió en la cena. Nada escandaloso, ni voces altas. Solo una conversación que sonaba normal hasta que escuchabas lo que había debajo. Marisol dejó el tenedor a la mitad del plato y miró a Raúl antes de hablar, como confirmando el momento más que pidiendo permiso. ¿Has pensado en hacerte más chica la casa? La miré. Raúl no levantó la vista. Siguió comiendo tranquilo, concentrado, como si la pregunta no tuviera nada que ver con él. Marisol continuó con tono parejo, casi servicial.
Tal vez te sería más fácil, menos espacio, menos responsabilidad. Para ti, no para nosotros. Dejé que el silencio se quedara un segundo lo suficiente para ver si Raúl intervenía, lo corregía, lo suavizaba, lo convertía en algo menos directo. No lo hizo. Así que hice la única pregunta que importaba. ¿Me están pidiendo que me vaya? La expresión de Marisol no cambió. Si acaso pareció aliviada de que yo lo hubiera dicho en voz alta. Solo creemos que tiene sentido. ¡Nosotros! Raúl seguía sin hablar. Ese silencio pesó más que cualquier cosa que ella pudiera haber agregado. No era duda, no era incertidumbre. Era un acuerdo que ya estaba cerrado, decidido y compartido entre ellos mucho antes de llegar a mí. Asentí una vez no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendí. El resto de la cena continuó a pedazos. Comentarios cortos, frases sin terminar el sonido de los cubiertos contra los platos, llenando el espacio donde algo más debió haberse dicho y no se dijo. Esa noche caminé por la casa, cuarto por cuarto. Nada había cambiado físicamente. Las paredes tenían las mismas fotos. El aire tenía la misma calma de siempre después de cenar. Pero se sentía distinto. Hay una diferencia entre compartir un espacio y ser quitada de él poco a poco. Ahora lo veía claro, de formas que antes no me había permitido. Los pequeños ajustes, el lenguaje, las suposiciones, todo apuntando en la misma dirección. No estaban pidiendo más espacio, estaban pidiendo la propiedad sin usar nunca esa palabra. No los confronté, ya no quedaba nada que discutir que no hubiera sido decidido sin mí, así que empecé a prepararme. A la mañana siguiente me senté con la laptop y abrí todas las cuentas de la casa. Servicios, seguro. Calendario de predial. Cada una seguía exactamente donde la había dejado a mi nombre, con mi acceso bajo mi control. Nada compartido, nada delegado. Eso importaba más que cualquier cosa que hubieran dicho la noche anterior. Revisé cada ciclo de pago con cuidado, no buscando problemas, solo confirmando la estructura. Todo estaba intacto, predecible, estable. Luego abrí una cuenta nueva. Me tomó menos de una hora. Desde ahí empecé a separar lo que siempre había estado unido. No de golpe, no de forma que llamara la atención, solo ajustes callados capa por capa. Quité mi tarjeta de 2 sistemas de pago automático de respaldo que ellos ni siquiera sabían que existían. Pequeños resguardos que había puesto meses antes para evitar interrupciones cuando las cosas se salían. Salvaguardas que habían mantenido todo corriendo sin necesidad de explicaciones. Para el mediodía, esos resguardos ya no estaban. Por la tarde contacté un servicio legal. No di contexto. No expliqué la situación. Solo hice una pregunta. ¿Qué se necesita para sacar a alguien de una propiedad que es tuya? La respuesta fue directa. Documentos. Notificación. Tiempo. Yo tenía los 3. Esa claridad hizo que lo demás fuera simple. Decidí que no explicaría mi valor. Dejaría que la ausencia lo hiciera. En los días siguientes me moví con cuidado. Una carpeta de documentos aquí, cosas personales allá. Todo lo que después pudiera ser cuestionado o reclamado, lo saqué sin discusión. No todo de una vez, solo lo suficiente cada vez para que pasara desapercibido. Para el jueves, todo lo que realmente importaba ya estaba fuera de la casa. Para el viernes por la noche ya no quedaba nada que yo necesitara. El sábado regresé por una sola caja. Solo una. Esperaba silencio. Tal vez tensión. No esperaba el cartel. Parada ahí, leyendo esas palabras estiradas sobre la cochera, algo se acomodó dentro de mí sin resistencia. Esto no era un malentendido. No era frustración ni falta de comunicación. Era convicción. Y la convicción no cambia porque te expliques mejor. Cambia cuando la realidad la interrumpe. Así que no respondí. No los corregí. No les di nada contra lo que empujar. Me fui.
y mientras la casa desaparecía por el retrovisor, un pensamiento se quedó firme, sin emoción, sin reacción, solo preciso. Estaban seguros de que yo no tenía nada, lo que significaba que no se habían dado cuenta de lo que estaba a punto de dejar de funcionar en el momento en que yo ya no estuviera. El primer mensaje llegó el lunes. Una llamada perdida de Raúl, sin buzón de voz. La vi, la dejé ahí y seguí con lo mío. El silencio no fue casual. Le da espacio a la gente para escuchar lo que han estado ignorando. El martes por la tarde apareció un texto. Puedes entrar a la cuenta de los servicios sin saludo, sin contexto. Solo la petición. Lo leí una vez y dejé el teléfono. No había nada a lo que entrar. Nada estaba roto. El miércoles por la mañana, otro mensaje. Algo anda mal con el recibo de la luz. Miré la pantalla un poco más esa vez, no porque necesitara responder, sino porque ya veía el patrón formándose. La suposición no era que algo había cambiado. La suposición era que yo lo arreglaría. No había nada malo, simplemente ya nos estaba cubriendo. El jueves llegó una llamada seguida de un mensaje. Cuando no contesté, llámame. Necesitamos arreglar esto. Nosotros. Esa palabra regresó rápido, como si nunca se hubiera ido, como si todavía significara lo que antes. No respondí. Para el viernes el tono cambió otra vez. Por favor, responde. Todavía sin reconocimiento, sin reflexión, solo urgencia. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaban confundidos. Estaban ajustándose. Los sistemas de los que habían dependido calladamente, constantemente, sin cuestionar, ya no funcionaban. No porque hubieran fallado, sino porque habían sido quitados. Y por primera vez, esos sistemas se volvieron visibles, no como fondo, sino como responsabilidad. No sentí satisfacción en ello, pero tampoco intervine, porque intervenir habría reiniciado todo. Les habría permitido seguir creyendo que la estabilidad existía sola, que nada había cambiado, salvo un pequeño inconveniente. No era pequeño, era estructural. Para el final de la semana, el patrón se había vuelto claro y predecible. No me estaban buscando a mí. Estaban buscando la función, el acceso, la continuidad. Y ahora que no estaba, empezaban a sentir la diferencia entre tener apoyo y entenderlo. Dejé los mensajes ahí sin responder, no como castigo, sino como espacio para que esa comprensión tomara forma. Porque una vez que algo así se vuelve visible, ya no desaparece. La segunda semana no empezó con enojo. Empezó con presión. Los mensajes llegaron más seguidos. Cortos al principio, luego más largos, luego en capas como si probaran diferentes enfoques para ver cuál conseguiría respuesta. No lo dijimos en ese sentido. Solo era una broma. Leí ese 2 veces. Broma. Abrí mis fotos y volví a ver la imagen. El cartel estirado en la cochera. Las mesas. La gente. Marisol sonriendo. Raúl a su lado. No había nada ahí que sugiriera humor. A mitad de semana, Marisol me escribió por separado. Otro tono. Podemos hablar de esto. No a la defensiva. No cortante, controlado. Sonaba a negociación. Raúl llamó 3 veces en una mañana. Dejé que cada llamada pasara. Dejó un mensaje de voz. Solo necesitamos entender qué fue lo que apagaste. Lo escuché una vez. Y otra. ¿No estás bien? No nos equivocamos. Solo qué fue lo que apagaste. Ese fue el momento en que todo se volvió simple. No estaban buscando reparar nada. Estaban intentando restaurar algo. Dejé el teléfono y me quedé un rato con esa idea, no porque me sorprendiera, sino porque era definitiva. No había versión de esto que volviera a lo que había sido. No después de que ellos lo habían dejado tan claro qué era lo que realmente les importaba. Escuché el mensaje una vez más con atención, dándole el beneficio de la duda. No me había perdido nada. Ningún cambio de tono. Ninguna duda. Ninguna conciencia
de lo que realmente había pasado. Solo un problema que había que arreglar. Y esa claridad quitó la última incertidumbre que todavía cargaba. Si querían comprensión, yo podía dársela, solo que no de la forma en que ellos esperaban. Algunas cosas se explican con palabras, otras requieren estructura, registros, fechas, evidencia, algo que no cambia según quien cuente la historia. Abrí la laptop y empecé a organizar todo lo que había estado registrando sin nombrarlo. Pagos, fechas, cuentas, momentos en que algo había sido cubierto, corregido o sostenido en silencio. No tardó mucho. El patrón ya estaba ahí. Solo tuve que ordenarlo en algo que no pudieran ignorar ni reinterpretar. Cuando terminé no era emocional, era claro. Y esa claridad apuntaba directo a lo que tenía que pasar después. Nos encontramos en un restaurante de carretera, lejos de Guanajuato. Terreno neutral, sin historia, sin espacio para que después ellos le dieran la vuelta a lo dicho. Ya estaban ahí cuando llegué. Raúl sentado de frente a la puerta, Marisol a su lado. Ninguno había pedido nada. Su atención se enfocó en mí en cuanto entré, no con alivio, sino con concentración, como si esto fuera algo que tenían que pasar. Me senté frente a ellos y puse la carpeta sobre la mesa. 30 páginas, organizadas, estructuradas, limpias, sin explicaciones emocionales, sin dramatismo, solo fechas, montos, cuentas, responsabilidades y una foto, el cartel. Raúl jaló la carpeta hacia él y pasó las primeras páginas rápido, como quien espera encontrar algo sencillo, luego más lento. Luego se detuvo. Marisol se acercó, leyendo por encima de su hombro. Ninguno habló. El silencio se estiró, pero no se sintió como antes. Ya no era desdeñoso ni seguro. Se sintió recalculado, como si estuvieran ajustándose a información que no tenían planeada. Raúl finalmente levantó la vista. Esto no tiene sentido. Sí lo tiene, dije. Solo que nunca necesitaron que lo tuviera. Volvió a bajar la mirada y señaló una línea. ¿Tú pagaste esto? Sí. Otra página. ¿Y esto? Sí. No discutió. Solo siguió pasando páginas más despacio. Ahora cada número, acomodándose en su lugar, lo aceptara o no. Marisol llegó a la última página antes que él. La foto. Vi cómo cambió su expresión, no de forma dramática, no emocional, solo lo suficiente para mostrar que reconoció. No lo que se veía, sino lo que significaba. Raúl llegó a esa página un segundo después. No comentó nada sobre ella. No se disculpó. Cerró la carpeta a la mitad y me miró. Y ahora que esa pregunta cayó exactamente donde yo esperaba, sin reconocimiento, sin hacerse cargo, solo el siguiente paso. Apoyé la mano suavemente en el borde de la carpeta y la empujé de vuelta hacia él. No necesitas que te explique nada, dije. Ya lo viviste. Ninguno respondió. Ya no quedaba nada que aclarar. Me levanté, dejando la carpeta donde estaba. La conversación no era para convencerlos. Era para terminar algo que había terminado mucho antes de que nos sentáramos. Al salir, no miré hacia atrás. Las llamadas disminuyeron después de eso. No pararon por completo. Solo cambiaron. Menos mensajes. Más espacio entre ellos. El tono pasó de urgencia a algo más medido, como si cada palabra fuera pensada antes de enviarla. Marisol escribió primero. No nos habíamos dado cuenta. Lo leí una vez, luego otra. No era una disculpa, pero estaba más cerca de la honestidad que cualquier cosa que le había escuchado antes. No había defensa, no había explicación. Solo una afirmación que llegó demasiado tarde para cambiar algo. Raúl no dijo eso. Su mensaje llegó un día después. Esto no tenía que llegar tan lejos. Me quedé más tiempo con ese, porque ya había llegado tan lejos. Solo que no para él. Para él se volvió real
cuando algo dejó de funcionar, cuando los números dejaron de cuadrar, cuando los sistemas que nunca había tenido que pensar empezaron a fallar de formas que no podía ignorar. Para mí, había llegado tan lejos mucho antes del cartel. Pasó una semana antes de que supiera algo más. No directamente de ellos. Un conocido en común lo mencionó de paso como la gente comparte información sin darse cuenta de su peso. Estaban atrasados con los pagos. Algo se había cortado. Estaban arreglándolo. Otra vez esa frase. Ahora sonaba diferente, menos como un plan, más como una realidad que no podían esquivar. Por primera vez, estaban haciendo realmente lo que habían dicho desde el principio, tratando de pararse solos, sin nada sosteniéndolos en silencio. No indagué, no pedí detalles, no porque no me importara, sino porque ya no necesitaba saber cómo se estaba desenvolviendo. La distancia no borra lo que pasó, solo te saca de tener que vivir dentro de ello, y sin esa jalada constante, algo más se instaló en su lugar. Mis días se volvieron más tranquilos, no vacíos, simplemente míos. Ya no había interrupciones repentinas ni expectativas calladas esperando ser cumplidas antes siquiera de ser reconocidas. Solo tiempo que me pertenecía por completo, moldeado solo por lo que yo decidía hacer con él. Aún así, un pensamiento se quedó conmigo no como arrepentimiento, sino como algo más reflexivo, no sobre lo que yo había hecho, sino sobre lo que nunca se había visto mientras yo todavía estaba ahí. ¿Y si algo habría cambiado de verdad si se hubiera visto? Guardé la foto, no para ellos, para tener claridad. Se quedó en una carpeta de mi laptop intacta la mayoría de los días, pero nunca borrada. No como prueba para usar, no como algo que revisara por costumbre, solo como un punto fijo. Un recordatorio de lo que se había dicho sin dudar y de lo que se había entendido sin discutir. La prueba no siempre cambia a las personas. A veces solo confirma lo que ya estaba ahí, esperando ser visto con claridad. Decidí vender la casa. No solo la propiedad física, sino la decisión. El lugar donde yo estaba parada. Lo que permitía que continuara y lo que elegía terminar. Eso se sintió diferente. Más fuerte de una forma que no necesitaba explicación. Meses después llegó un mensaje de Raúl. Corto. Estamos arreglando las cosas. Lo leí una vez. No había detalles, ni petición, ni intento de reabrir lo que ya se había cerrado. Solo una afirmación ofrecida sin esperar nada. Le creí, porque ahora tenían que hacerlo, sin nada en segundo plano, sosteniendo las cosas por ellos. No respondí. No por enojo. Simplemente ya no quedaba nada que requiriera respuesta. Algunos finales no necesitan acuerdo, no necesitan reconocimiento ni resolución de la forma en que la gente espera. Solo necesitan distancia. Y en esa distancia, algo se vuelve claro de una manera que antes no podía. No sobre ellos, sobre ti misma. Lo que queda después de que todo lo demás se quita no es pérdida. Es lo que siempre fue tuyo, esperando a que por fin lo conserves.